Mi esposo me traicionó con mi mejor amiga en Navidad, pero el regalo que escondí bajo el árbol cambió mi destino. Nunca imaginé que las palabras más crueles de mi vida llegarían envueltas en papel dorado, junto al olor a polvorones caseros. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Era Nochebuena en nuestro pequeño piso de Malasaña, Madrid. Las luces del árbol parpadeaban débilmente contra las paredes amarillentas que necesitaban pintura desde hacía 3 años. El aroma del bacalao al pil pil que había preparado desde las 5 de la mañana se mezclaba con el incienso que siempre encendía en estas fechas, una costumbre que heredé de mi abuela Esperanza. Mis manos, arrugadas y manchadas por 67 años de vida, temblaban mientras colocaba los últimos platos en la mesa. El mantel bordado que había sido de mi madre lucía impecable, planchado con el cuidado obsesivo de quien sabe que los detalles importan cuando el corazón está roto. A las 9:30 sonó el timbre. Mi corazón se aceleró como siempre que esperaba a la familia, esa mezcla de ilusión y ansiedad que solo entienden las madres que han dado todo sin pedir nada a cambio. ¡Mamá!, gritó Carmen, mi hija mayor, entrando como un huracán con sus tacones repiqueteando contra el suelo de baldosas hidráulicas. ¿Ya tienes todo listo? Porque llegamos con hambre y prisa. No hubo beso, no hubo abrazo, solo esa mirada de evaluación que me daba siempre, como si calculara cuánto tiempo tendría que fingir cariño antes de poder marcharse. Detrás de ella apareció Miguel, mi yerno, con su traje caro que contrastaba cruelmente con mi vestido de flores que había comprado en las rebajas de El Corte Inglés hace 5 años. Su saludo fue un gruñido mientras revisaba su teléfono móvil, probablemente checando sus inversiones en criptomonedas de las que tanto presumía. ¿Dónde están los niños?, pregunté, secándome las manos en el delantal que bordé cuando todavía creía que la Navidad era sinónimo de alegría. «Se quedaron con la otra abuela», respondió Carmen sin mirarme. «Dice que les compra mejores regalos». El puñal se hundió más profundo. Mis nietos, Sofía y Alejandro, prefirieron pasar Nochebuena con la familia del dinero, no con la abuela que guardaba cada euro para comprarles lo que ellos pedían cada año. A las 10 llegó Pablo, mi hijo menor, con su novia de turno. Esta se llamaba Valeria y trabajaba, según él, en marketing digital. Su manera de mirar mi casa, con esa sonrisa condescendiente que me atravesaba como cristales, me hizo entender que yo era simplemente parte del paisaje que había que soportar. «Huele a comida de vieja», murmuró Valeria lo suficientemente alto para que la escuchara. Pablo se rió. Mi propio hijo se rió. Pero el golpe definitivo llegó a las 10:15, cuando sonó el timbre por tercera vez. Era Francisco, mi esposo de 42 años de matrimonio. Entró acompañado de Rosa, mi mejor amiga desde que teníamos 20 años. La mujer que había llorado en mi hombro cuando perdió a su primer marido, a quien había prestado dinero cuando se quedó sin trabajo, quien había sido testigo de mi boda y madrina de mis hijos. Rosa llevaba un vestido rojo que yo nunca podría permitirme, con un escote que dejaba ver una cadena de oro con un dije en forma de corazón. Un dije que reconocí inmediatamente porque había sido mío, un regalo de bodas que desapareció misteriosamente hace 6 meses de mi joyero. «Rosa, ¡qué sorpresa!», mentí, aunque mi estómago ya se había convertido en un nudo de sospechas. Francisco evitó mi mirada. Después de 42 años de matrimonio, una conoce cada gesto, cada tic nervioso, y esa noche, su manera de tocar el bigote gris que le crecía desde la jubilación me gritaba que algo terrible estaba por suceder. Nos sentamos a la mesa que había decorado con tanto amor. Las velas proyectaban sombras danzantes sobre nuestros rostros, pero la única luz que veía era la frialdad en los ojos de las personas que más amaba en el mundo. La cena transcurrió entre conversaciones forzadas sobre el trabajo de Miguel, que manejaba un fondo de inversión millonario, los viajes de Carmen, financiados por los dividendos que recibía su esposo, y los proyectos de Pablo, quien siempre tenía ideas para hacer fortuna rápida pero nunca dinero para la gasolina. Yo comía en silencio,
masticando cada bocado como si fuera arena, mientras observaba cómo Rosa se comportaba en mi propia casa con una familiaridad que me helaba la sangre. Conocía dónde estaban los vasos. Sabía qué cajón tenía las servilletas. Incluso se levantó a servir el vino sin preguntar. ¿Cómo conoces tan bien la cocina? Le pregunté con una sonrisa que me dolía en los músculos de la cara. Ay, Consuelo, ya sabes que Francisco y yo hemos estado preparando algunas cosas juntos, respondió Rosa con una risa que sonaba como campanas rotas. Francisco tosió y se levantó bruscamente. Bueno, familia, dijo, alzando su copa de vino tinto. Creo que es momento de hacer un brindis especial. Todos levantaron sus copas. Yo también lo hice, aunque mis manos temblaban tanto que el vino se agitaba como un mar en tormenta. Por los nuevos comienzos, continuó Francisco, mirando directamente a Rosa, y por la valentía de buscar la felicidad donde realmente pertenece. Rosa sonrió, y sus ojos brillaron con lágrimas de felicidad. Carmen y Miguel intercambiaron miradas cómplices. Pablo abrazó a Valeria como si fuera la cosa más romántica del mundo. ¿Y yo? Yo me quedé con la copa en alto, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba debajo de mis pies como un castillo de naipes. ¿Qué quieres decir?, susurré, aunque ya lo sabía. Lo había sabido desde el momento en que vi ese dije colgando del cuello de mi mejor amiga. Francisco se aclaró la garganta y me miró por primera vez en toda la noche. Consuelo, Rosa y yo, llevamos 2 años juntos. Vamos a casarnos en primavera. Ya hemos hablado con los niños y están de acuerdo. Es lo mejor para todos. La copa se me cayó de las manos y se estrelló contra el suelo de baldosas, derramando vino tinto como sangre sobre el mantel bordado de mi madre. Pero nadie se movió a ayudarme. Nadie se sobresaltó. Nadie pareció sorprendido. Era como si estuvieran viendo una película que ya conocían de memoria, esperando pacientemente a que la protagonista entendiera que su papel había terminado. Y yo entendí que llevaba 42 años viviendo una mentira dorada, envuelta en papel de regalo y atada con el lazo de mi propia ingenuidad. El silencio se extendió como aceite derramado, espeso y pegajoso, mientras las velas seguían parpadeando indiferentes sobre los restos de mi vida destrozada. Me quedé allí, sentada como una estatua de sal, mientras mi familia continuaba la cena como si nada hubiera pasado, como si acabaran de comentar el tiempo o los resultados del fútbol, como si no hubieran destrozado 42 años de mi vida con la misma naturalidad con la que se parte el pan. Rosa se levantó a recoger los cristales de mi copa rota, y por un momento pensé que era un gesto de consideración, pero cuando se agachó, vi cómo Francisco aprovechó para acariciarle la espalda con una familiaridad que me revolvió el estómago. Era el mismo gesto que me hacía a mí cuando éramos jóvenes, cuando todavía creía que yo era la mujer de su vida. «No te preocupes, Consuelo», dijo Rosa con esa voz dulce que ahora me sonaba a veneno. «Los accidentes pasan, sobre todo a nuestra edad, como si fuéramos contemporáneas en decrepitud, cuando ella llevaba 2 años acostándose con mi marido mientras yo planchaba sus camisas y preparaba sus comidas favoritas. Carmen se sirvió más vino sin ofrecerme. «Mamá, creemos que es mejor que lo sepas de una vez. Papá va a mudarse el mes que viene». Rosa ya encontró un apartamento precioso en Salamanca, cerca del Retiro, con terraza y todo. Miguel asintió mientras cortaba el jamón ibérico que había comprado con los últimos euros que me quedaban después de pagar la luz. Es un inmueble que vale más de €500,000. Una inversión inteligente, considerando que los precios del metro cuadrado en esa zona han subido un 20% este año. Hablaban de cifras como si fueran poesía, como si el dinero fuera más hermoso que los sentimientos, como si el valor de una propiedad pesara más que el valor de una vida compartida. ¿Y yo?, pregunté con una voz que no reconocí como mía. ¿Qué va a pasar conmigo? Francisco finalmente me miró, pero sus ojos estaban vacíos, como si hubiera borrado todos los recuerdos de nosotros dos. Puedes quedarte en el piso, al menos por ahora. Rosa y yo hemos hablado con un abogado, y técnicamente tienes derecho a vivir aquí hasta que se resuelva el divorcio. Divorcio. La palabra cayó sobre la mesa como una bomba que no explota inmediatamente, pero que sabes que va a devastar todo en unos segundos. «Pero mamá», continuó Carmen,
Tienes que entender que este piso también tiene valor. Estamos hablando de al menos 300.000 euros en el mercado actual. No es justo que papá pierda su parte de la inversión. Inversión. Mi hogar de 40 años era una inversión. Los pasillos donde mis hijos habían dado sus primeros pasos, la cocina donde había preparado miles de comidas, el dormitorio donde había llorado y reído y amado, todo reducido a números en una calculadora. Pablo, que hasta ahora había permanecido callado, se animó súbitamente. Además, mamá, seamos realistas, tú no tienes ingresos, solo la pensión de la abuela, que no debe ser mucho. No puedes mantener un piso de este tamaño tú sola. Valeria lo miró con admiración, como si hubiera dicho algo profundamente sabio en lugar de clavar otro puñal en mi corazón. Es verdad, agregó Rosa. Consuelo, cariño, tienes que pensar en tu futuro. Hay residencias muy bonitas para personas mayores, lugares donde puedes hacer amigas, participar en actividades. La palabra residencia flotó en el aire como una sentencia de muerte. Me imaginé en una habitación pequeña, compartiendo baño con desconocidas, comiendo purés sin sabor mientras esperaba que alguien, cualquiera, viniera a visitarme los domingos. Pero si yo cuidé a mi madre en casa hasta el último día, murmuré. Nunca la llevé a ninguna residencia. Los tiempos cambian, mamá, dijo Carmen con esa paciencia forzada que se usa con los niños caprichosos. Antes las familias eran diferentes. Ahora todos tenemos nuestras propias vidas, nuestros propios problemas económicos. Problemas económicos. Carmen, cuyo marido manejaba un fondo multimillonario. Pablo, que se gastaba más en una cena lo que yo gastaba en comida en un mes. Francisco, que había estado ahorrando en secreto para comprarse una nueva vida con mi mejor amiga. ¿Desde cuándo?, pregunté de repente, interrumpiendo una conversación sobre las ventajas fiscales de vender propiedades en Madrid. ¿Desde cuándo qué?, preguntó Francisco, molesto por la interrupción. ¿Desde cuándo tú y Rosa? ¿Desde cuándo me están traicionando? El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este tenía peso, densidad. Era el silencio de la verdad que se esconde debajo de las mentiras. Rosa bajó la vista y se tocó nerviosamente el dije que había sido mío. Consuelo, no es una traición. Simplemente pasó. El amor no se puede controlar. 2 años, dijo Francisco bruscamente. Empezó hace 2 años, cuando tú estuviste cuidando a tu hermana en el hospital. Recordé esos 3 meses terribles cuando Amparo estuvo luchando contra el cáncer. Yo me quedaba en el hospital día y noche, durmiendo en sillas incómodas, alimentándome de café y bocadillos de la máquina expendedora. Francisco decía que no podía acompañarme porque tenía que trabajar, porque alguien tenía que mantener la casa funcionando. Mientras yo sostenía la mano de mi hermana moribunda, él sostenía la mano de mi mejor amiga en la cama que habíamos compartido durante 4 décadas. Durante los chemos de la tía Amparo, continué, más para mí misma que para ellos. Mientras yo le limpiaba el vómito y le leía cuentos para que se durmiera, ustedes... Mamá, no te pongas dramática, me cortó Carmen. Las cosas pasan, los sentimientos cambian. Es mejor que papá sea honesto ahora en lugar de fingir por más años. Honesto. 2 años de mentiras, y lo llamaban honestidad. Rosa se levantó y se acercó a mí. Por un momento pensé que iba a pedirme perdón, que iba a explicarme cómo había sucedido, que iba a mostrar aunque fuera una pizca de remordimiento. En lugar de eso, me puso la mano en el hombro con una sonrisa maternal. Consuelo, tienes que alegrarte por nosotros. Francisco y yo somos felices. Y tú también puedes ser feliz. Solo tienes que aceptar que esta etapa de tu vida se acabó y empezar una nueva. Me quité su mano del hombro como si quemara. ¿Y todas esas tardes que pasabas aquí? ¿Todas esas veces que me pedías consejos sobre hombres? ¿Todas esas confidencias sobre lo sola que te sentías? No estaba fingiendo mi soledad, respondió Rosa. Era real. Pero Francisco me ayudó a superarla. Me hizo sentir viva otra vez, como mujer, no solo como viuda. Como mujer, como si yo, a los 67 años, hubiera dejado de ser mujer. Como si el amor fuera un recurso limitado que se agotaba con la edad. Una cantidad fija de atención masculina que había que distribuir entre las mujeres que aún la merecían. Miguel miró su reloj.
un Rolex que valía más que mi pensión de todo un año. Bueno, creo que ya es tarde. Los mercados asiáticos abren temprano y quiero revisar mis posiciones en bitcoins antes de irme a dormir. Se levantó sin ceremonias, besó a Carmen en la frente y me dirigió una sonrisa cortés, como la que se le da a la camarera de un restaurante después de pagar la cuenta. Que tengas una feliz Navidad, Consuelo. Y recuerda lo que hemos hablado sobre el piso. Es importante que todos salgamos ganando en esta situación. Pablo y Valeria lo siguieron, ella colgada de su brazo como si fuera un trofeo que había ganado en una feria. Mis hijos se despidieron con besos al aire y promesas vacías de llamarme pronto. Rosa recogió su bolso, un Hermès que reconocí porque había estado admirándolo en el escaparate de Serrano durante meses, y se acercó a darme un abrazo que me hizo temblar de asco. Nos vemos pronto, ¿verdad? Podemos tomar café y hablar como siempre. Nada tiene que cambiar entre nosotras. Francisco esperaba en la puerta, sosteniendo el abrigo de Rosa con la galantería que había dejado de mostrarme hacía años. Antes de salir, se volvió hacia mí. Consuelo, sé que esto es difícil, pero los dos merecemos ser felices en el tiempo que nos queda. No somos jóvenes ya. Y se fueron. Todos se fueron. Me quedé sola en mi cocina, rodeada de platos sucios y restos de la cena que había preparado con tanto amor. El árbol de Navidad seguía parpadeando sus luces de colores, ajeno al hecho de que habían convertido mi vida en cenizas. Caminé hasta el dormitorio y me senté en la cama donde había dormido con Francisco durante 4 décadas. Las sábanas olían diferentes, olían a perfume de rosa, a traición, a secretos guardados en la oscuridad. Abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué el cuaderno donde había estado escribiendo mis memorias. En la primera página había escrito, para mis nietos, para que sepan quién fue su abuela. Con manos temblorosas, arranqué la página y la hice pedazos. Ya no tenía historia que contar. Ya no tenía familia que me recordara. Solo tenía el silencio de una casa que ya no era mía y el eco de una risa que había creído sincera durante 60 años de amistad. Afuera empezó a llover, y las gotas contra la ventana sonaban como lágrimas que yo ya no podía derramar. Los días siguientes a la Nochebuena pasaron como una neblina espesa. Me levantaba cada mañana esperando que todo hubiera sido una pesadilla, que Francisco siguiera durmiendo a mi lado, roncando suavemente como había hecho durante 4 décadas, pero su lado de la cama permanecía frío, y su almohada ya no tenía el aroma de su colonia barata que compraba en el Carrefour. Francisco regresó el viernes después de Navidad, pero no como el esposo que había compartido mi vida. Llegó como un extraño con llaves, acompañado de Rosa, y 2 hombres jóvenes con cajas de cartón. «Solo vengo por mis cosas», anunció sin mirarme a los ojos. «No tardaremos mucho». Rosa me sonrió con esa sonrisa falsa que ahora reconocía como la máscara que había usado durante 2 años. «Hola, Consuelo. ¿Cómo estás, cariño? Espero que hayas podido descansar después de la otra noche». Me quedé en el sofá, observando cómo desmantelaban mi vida. Francisco sacó su ropa del armario, pero no solo la suya. También se llevó el traje que le había regalado por nuestro 30º aniversario, el que había comprado con el dinero que ahorré durante 6 meses vendiendo los pendientes de oro de mi abuela. Rosa se paseaba por mi casa como si fuera la nueva dueña, señalando objetos que Francisco podría necesitar en su nueva vida. «¿Esta cafetera no es muy vieja?», dijo, examinando la máquina express que habíamos comprado juntos en el Corte Inglés hace 10 años. «Francisco siempre dice que el café es importante para empezar bien el día. Es nuestra cafetera», murmuré. «Era vuestra», me corrigió Francisco desde el dormitorio. «Ahora necesito empezar de nuevo. Todo nuevo». Se llevaron la cafetera. También se llevaron el juego de sartenes que había elegido para nuestra cocina, la lámpara de pie que compramos en el Rastro cuando éramos novios, y hasta el pequeño cactus que cuidaba en la ventana del salón. «¿También el cactus?», pregunté, sintiendo cómo se me quebraba la voz. «Rosa tiene buena mano con las plantas», respondió Francisco. «En mi nueva vida, quiero que todo florezca, como si yo hubiera sido una sequía en su existencia, y Rosa fuera la lluvia que había estado esperando durante 42 años. Uno de los jóvenes que ayudaban con la mudanza tropezó con la mesa del comedor,
la misma donde habíamos comido la cena de Nochebuena. Una de las patas se tambaleó y escuché el crujido de la madera. «Cuidado», les dije. Esa mesa era de mi madre. Francisco se detuvo un momento y me miró con algo que podría haber sido remordimiento. «Esa mesa se queda aquí, Consuelo. No tengo espacio para recuerdos viejos». Recuerdos viejos. Eso era yo. Eso éramos todos los años que habíamos pasado juntos. Recuerdos viejos que no cabían en su vida nueva. Cuando terminaron, la casa se sentía como un esqueleto. Los espacios vacíos en las paredes donde habían colgado cuadros dejaban rectángulos más claros que mostraban cómo había envejecido la pintura alrededor de los recuerdos que ya no estaban. Rosa se acercó a despedirse, y por un momento pensé que al menos tendría la decencia de mostrarse incómoda por la situación. «Consuelo, espero que podamos seguir siendo amigas. Lo que pasó entre Francisco y yo no tiene nada que ver contigo. Simplemente, el amor llegó cuando menos lo esperábamos». «¿Amigas?». Repetí la palabra como si fuera en un idioma que no entendía. «¿Cómo puedes pedirme que sea tu amiga después de esto?». «Porque te quiero, tonta», dijo Rosa, y tuvo la audacia de pellizcarme la mejilla como si fuéramos dos niñas en el colegio. «Siempre te he querido. Eres como una hermana para mí. Una hermana a la que había robado el marido, las joyas, y ahora la dignidad». Francisco esperaba en la puerta con 2 maletas. Antes de salir, se volvió hacia mí una última vez. «Consuelo, el abogado te llamará la semana que viene para hablar del divorcio. Sé razonable, por favor. Los dos tenemos derecho a una vida digna en nuestros años dorados». Años dorados. Como si el oro pudiera comprarse con traición. Y se fueron, esta vez para siempre. Me senté en mi sofá vacío y traté de recordar cómo había sido mi vida antes de Francisco. Tenía 22 años cuando nos casamos. No recordaba cómo era estar sola, cómo era tomar decisiones sin consultar a nadie, cómo era dormir sin preocuparme por despertar a otra persona. El teléfono sonó a las 6 de la tarde. Era Carmen. «Mamá, papá me ha contado que ya recogió sus cosas. ¿Cómo estás?». Por un momento, el corazón se me aceleró. Quizás mi hija había llamado para consolarme, para decirme que estaba de mi lado, que entendía lo difícil que era todo esto. «No muy bien, Carmen. Me siento muy sola». «Bueno, mamá, tienes que entender que esto es mejor para todos. Papá ya no era feliz. Y tú tampoco parecías muy feliz estos últimos años». «¿Yo no parecía feliz?». «Carmen, yo no sabía nada de esto. ¿Cómo iba a no parecer feliz si no sabía que mi marido me estaba engañando?». «Mamá, no te hagas la víctima. Los matrimonios se acaban. Pasa constantemente. Mira, te llamo porque tengo que contarte algo importante». Mi estómago se contrajo. Después de todo lo que había pasado, ¿qué más podía salir mal? Miguel y yo hemos estado hablando con un abogado especialista en derecho de familia. Dice que tú tienes derecho a la mitad del valor del piso, pero también que papá tiene derecho a vender su parte. ¿Vender? Mamá, piénsalo. Papá necesita capital para empezar su nueva vida. No puede tener su dinero inmovilizado en un piso donde no va a vivir. Y tú tampoco puedes permitirte mantener un piso tan grande tú sola. Capital. Dinero inmovilizado. Mi hija hablaba como si fuera una asesora financiera en lugar de la niña que había criado, alimentado y cuidado durante 23 años. «Carmen, este es mi hogar. Aquí naciste tú. Aquí diste tus primeros pasos. Mamá, los sentimientos no pagan las facturas. Y además, nosotros también tenemos gastos. Miguel está invirtiendo mucho dinero en su nueva empresa de criptomonedas y necesitamos liquidez». «¿Qué tiene que ver eso conmigo? Que si vendes el piso, podrías ayudarnos con un préstamo. Solo hasta que los negocios de Miguel empiecen a dar rendimiento. Estamos hablando de una inversión que podría generar millones de euros en 5 años. Millones de euros. Mi hija me estaba pidiendo que vendiera mi casa para financiar los sueños de grandeza de su marido. Carmen, yo no tengo dinero para prestarle a nadie. Solo tengo mi pensión, que son 700 euros al mes. Por eso mismo, mamá. No puedes vivir en un piso que vale 300.000 euros con una pensión de 700 euros. Es una locura económica. Vende tu parte, cómprate algo pequeñito en las afueras y usa la diferencia para ayudar a tu familia. Ayudar a mi familia.
La misma familia que no había movido un dedo para ayudarme cuando me quedé sola en Nochebuena. ¿Y Pablo qué opina de todo esto? Pablo está de acuerdo. De hecho, él también necesita dinero. Está montando una startup de trading online. Dice que con 50,000 euros podría empezar y que en un año podría duplicar la inversión. 50,000 euros. El dinero de mi casa dividido entre los caprichos empresariales de mis 2 hijos. Carmen, necesito tiempo para pensar. Claro, mamá, pero no demasiado. Los mercados están muy buenos ahora, y Miguel dice que las oportunidades en bitcoins no esperan a nadie. Colgué el teléfono y me quedé mirando las paredes vacías de mi salón. Las mismas paredes donde habían colgado las fotos de mis hijos cuando eran pequeños, donde había marcado con lápiz su crecimiento cada cumpleaños, donde había celebrado cada logro y consolado cada derrota. Ahora esas paredes solo me devolvían el eco de mi propia respiración. Me levanté y caminé hasta la ventana. Afuera, Madrid continuaba su vida nocturna. Las luces de los edificios dibujaban constelaciones urbanas, y la gente paseaba por las calles con esa prisa alegre del fin de semana. Familias que iban a cenar, parejas que se dirigían al cine, jóvenes que empezaban su noche de fiesta. Todos tenían a dónde ir. Todos tenían con quién estar. Yo solo tenía un piso que ya no se sentía como mi hogar, y una familia que me veía como un activo financiero que había que liquidar. El reflejo de mi cara en el cristal me mostró a una mujer que no reconocía. Sus ojos estaban hundidos, sus mejillas habían perdido el color rosado que siempre había tenido, y su pelo gris necesitaba urgentemente una visita a la peluquería. ¿Cuándo había empezado a parecer tan vieja? ¿Cuándo había dejado de cuidarme? ¿Cuándo había comenzado a volverme invisible para las personas que más amaba? Toqué el cristal con la palma de la mano, sintiendo el frío que se filtraba desde la calle. ¿Qué voy a hacer ahora?, le pregunté a mi reflejo. Pero mi reflejo, como todos los demás en mi vida, no tenía respuesta. El lunes por la mañana sonó el timbre a las 8 en punto. Abrí la puerta esperando al cartero, pero me encontré con un hombre trajeado que sostenía un sobre amarillo con el sello del juzgado. ¿Consuelo Martínez de Herrera? Sí. Documentos legales. Firme aquí, por favor. Mis manos temblaron mientras garabateaba mi nombre en el papel. El sobre pesaba como si contuviera piedras en lugar de papeles. Dentro estaban los documentos del divorcio. Francisco no había perdido el tiempo. Había contratado a uno de esos abogados caros del centro de Madrid, de esos que cobran 300 euros por hora y que saben exactamente cómo despojar a una mujer de 67 años de todo lo que había construido en la vida. Las páginas estaban llenas de términos legales que no entendía, pero había frases que se clavaban como puñales. Separación de bienes por incompatibilidad irreconciliable. Liquidación del patrimonio matrimonial. Renuncia a pensión alimenticia. Francisco renunciaba a pedirme pensión alimenticia. Qué generoso de su parte, considerando que yo solo tenía 700 euros al mes y él había estado cobrando una pensión de jubilación de 1.800 euros mensuales durante los últimos 3 años. El teléfono no dejó de sonar en toda la semana. Primero fue Pablo. Mamá, ¿ya recibiste los papeles del divorcio? Miguel dice que es importante que contrates a tu propio abogado. Pero no uno caro, ¿eh? Con uno de oficio está bien. Total, esto va a ser rápido y sin problemas. ¿Sin problemas? Pablo, me están quitando mi casa. No te están quitando nada, mamá. Te están dando la oportunidad de empezar de nuevo. Y oye, ya que estamos hablando, ¿te acuerdas de ese dinero que me prestaste el año pasado para la fianza del apartamento? Me acordaba. 5,000 euros que había sacado de mis pequeños ahorros porque Pablo decía que era una emergencia, que me los devolvería en 3 meses. ¿Qué pasa con ese dinero? Bueno, como ahora vas a vender el piso y vas a tener liquidez, pensé que podrías considerar ese préstamo como un adelanto de mi herencia. Ya sabes, para que no tengamos que complicarnos con devoluciones cuando tienes tanto dinero llegando. Un adelanto de mi herencia. Mi hijo de 40 años estaba planeando mi muerte financiera antes de que yo hubiera siquiera empezado a procesar mi muerte matrimonial. Pablo, yo necesito ese dinero ahora. Si voy a vivir sola, voy a necesitar cada euro que tenga. Ay, mamá, no seas dramática.
Con lo que vas a sacar del piso puedes comprarte algo pequeñito en Parla o en Móstoles. Y te sobra dinero para vivir como una reina durante años. Parla o Móstoles. Me querían desterrar a los suburbios, lejos de todo lo que conocía, como si a mi edad pudiera empezar a hacer raíces en tierra extraña. Después llamó Carmen, pero su conversación fue aún peor. Mamá, he estado hablando con Miguel sobre tu situación financiera. Dice que si inviertes la mitad de lo que saques del piso en su fondo de criptomonedas, podrías triplicar tu dinero en 2 años. Carmen, yo no entiendo nada de criptomonedas. Por eso necesitas confiar en Miguel. Él es un experto. Maneja millones de euros en inversiones. Dice que Bitcoin va a llegar a $100,000 por unidad antes de 2025. ¿Y si pierdo el dinero? Mamá, esa mentalidad es exactamente el problema. Los pobres piensan en perder. Los ricos piensan en ganar. Si quieres seguir siendo pobre toda tu vida, guarda tu dinero en el banco y gana un 2% anual. Pero si quieres asegurar tu futuro, tienes que arriesgar. Arriesgar. A los 67 años, después de haber perdido a mi marido, mi mejor amiga y mi hogar, me pedían que arriesgara lo único que me quedaba. No sé, Carmen. Necesito pensarlo. Bueno, pero no pienses demasiado. Miguel dice que el mercado de las criptomonedas no espera a nadie. Las oportunidades pasan rápido. Y después te quedas lamentando toda la vida. Colgué el teléfono y me serví una taza de té. El silencio de la casa se había vuelto ensordecedor. Cada ruido que hacía, el tintineo de la cuchara contra la taza, mis pasos sobre el parquet, el sonido del agua hirviendo, se amplificaba hasta convertirse en ecos que rebotaban contra las paredes vacías. Decidí salir a caminar. Necesitaba aire fresco. Necesitaba ver gente. Necesitaba recordar que existía un mundo más allá de los papeles del divorcio y las llamadas de mis hijos. Bajé por la calle Fuencarral hacia Gran Vía, observando los escaparates de las tiendas que ya empezaban a anunciar las rebajas de enero. Parejas jóvenes caminaban tomadas de la mano, señalándose mutuamente cosas que querían comprar. Familias con niños pequeños se dirigían hacia los parques. Grupos de amigas reían mientras planificaban sus compras del fin de semana. Todos tenían planes. Todos tenían personas con las que hacer esos planes. Me senté en un banco de la plaza de Chueca y observé a la gente pasar. Una señora mayor que podría tener mi edad se acercó con su carrito de la compra. ¿Está libre el otro extremo del banco?, me preguntó cortésmente. Por supuesto. Se sentó con un suspiro de cansancio y empezó a revisar su lista de compras. Los precios están imposibles, comentó sin dirigirse a nadie en particular. Cada vez que vengo al mercado todo está más caro. Es verdad, le respondí. Yo ya casi no puedo permitirme hacer la compra como antes. ¿También estás sola?, me preguntó, y había algo en su voz que sugería que reconocía en mí a una hermana en la soledad. Sí, mi marido me dejó hace una semana. Ay, hija, lo siento mucho. ¿Después de muchos años? 42. La mujer negó con la cabeza, como si hubiera escuchado esa historia demasiadas veces. A mí me pasó algo parecido. Mi Enrique se fue con una del trabajo cuando cumplimos 30 años de casados. Decía que necesitaba encontrarse a sí mismo. ¿Y qué hizo usted? ¿Qué iba a hacer? Seguir adelante. No quedaba otra. Pero no te voy a mentir. Los primeros meses fueron terribles. Te sientes como si fueras invisible, como si ya no importaras para nadie. Exactamente así me siento. ¿Tienes hijos? 2. Pero están más preocupados por el dinero que van a heredar que por cómo estoy yo. La mujer asintió con una sonrisa amarga. Hijo, ¿cuánto me suena eso? Los míos también. En cuanto se divulgó lo del divorcio, ya estaban calculando cuánto les iba a tocar de la venta del piso. ¿Vendió su casa? Tuve que hacerlo. Pero te voy a dar un consejo, hija. No hagas nada precipitado. Tómate tu tiempo. Los buitres pueden esperar. Hablamos durante casi 1 hora. Se llamaba Esperanza, igual que mi abuela, y vivía en un pequeño apartamento en Lavapiés desde hace 5 años. Me contó cómo había sido comenzar de nuevo a los 62 años, cómo había aprendido a cocinar para una sola persona, cómo había tenido que hacer nuevas amigas porque las de toda la vida habían elegido bando,
en el divorcio. ¿Se arrepiente? Le pregunté antes de despedirnos. ¿De qué? ¿De haberme divorciado? ¿De haber vendido la casa? ¿De haber empezado de nuevo? Esperanza me miró con ojos que habían visto demasiado, pero que todavía conservaban una chispa de vida. Hija, la única cosa de la que me arrepiento es de no haberlo hecho antes. Había años que ya estaba sola, pero fingía que tenía compañía. Ahora estoy sola, pero al menos es una soledad honesta. Regresé a casa con las palabras de Esperanza resonando en mi cabeza. Una soledad honesta. Había algo liberador en esa frase, algo que no había considerado hasta ese momento. Esa noche, mientras preparaba mi cena solitaria, una tortilla francesa y una ensalada, sonó otra vez el teléfono. Esta vez era Rosa. Consuelo, cariño, ¿cómo estás? La tranquilidad con la que hacía esa pregunta, como si fuera la cosa más natural del mundo, me dejó sin palabras por unos segundos. ¿Cómo crees que estoy, Rosa? Ay, no te pongas así. Te llamo porque Francisco está preocupado por ti. Dice que no has contestado las llamadas del abogado. No he tenido tiempo. Consuelo, tienes que ser práctica. Cuanto antes resuelvas esto, antes podrás empezar tu nueva vida. Francisco y yo queremos ayudarte a encontrar un apartamento pequeñito y bonito. Ya hemos visto algunos anuncios en internet. ¿Ustedes han estado buscando apartamento para mí? Solo queremos ayudar, cariño. Encontramos uno precioso en Getafe, de un dormitorio, muy luminoso. Cuesta solo 70.000 euros. Te sobraría dinero para vivir tranquila. Getafe. A 1 hora en metro del centro de Madrid, donde no conocía a nadie, donde tendría que empezar completamente de cero a los 67 años. Rosa, yo no quiero mudarme a Getafe. Pero Consuelo, sé razonable. ¿Qué vas a hacer en un piso tan grande tú sola? Es un desperdicio. Y además, piensa en Francisco. Él también tiene derecho a su parte del patrimonio. Patrimonio. Como si 42 años de matrimonio fueran una empresa que había que liquidar y dividir entre los accionistas. Rosa, ¿alguna vez fuiste realmente mi amiga? El silencio al otro lado de la línea se extendió durante varios segundos. Claro que sí, Consuelo. Siempre lo he sido. Por eso estoy tratando de ayudarte ahora. ¿Ayudarme? Rosa, tú me robaste el marido. No estás ayudándome. Estás terminando de destruirme. Consuelo, nadie le robó nada a nadie. Francisco eligió. Y eligió ser feliz. ¿No puedes alegrarte por él? Colgué el teléfono sin responder. Me quedé sentada en mi cocina, rodeada del silencio que se había convertido en mi única compañía constante, y por primera vez desde la Nochebuena, sentí algo diferente a la tristeza. Sentí rabia, una rabia limpia, clara, que me calentaba por dentro como si hubiera bebido brandy. ¿Cómo se atrevían a planificar mi vida? ¿Cómo se atrevían a decidir dónde debía vivir? ¿Cómo debía gastar mi dinero? ¿Cómo debía sentirme respecto a mi propia traición? Me levanté y caminé hasta el espejo del recibidor. La mujer que me miraba desde el cristal seguía siendo la misma de siempre, pero había algo diferente en sus ojos. Ya no parecían los ojos de una víctima, parecían los ojos de alguien que estaba empezando a despertar. La rabia me mantuvo despierta toda la noche. No era una rabia destructiva, sino algo más poderoso. Una furia silenciosa que me recorría las venas como electricidad, iluminando rincones de mi mente que habían estado a oscuras durante décadas. A las 6 de la mañana ya estaba levantada, vestida con mi mejor traje, el azul marino que había comprado para la boda de mi sobrina, y con una determinación que no había sentido en años. Tenía una misión. Mi primera parada fue el Banco Santander de la esquina de mi calle, donde había sido cliente durante más de 30 años. Pedí hablar con el director de la sucursal. Buenos días, señora Herrera. ¿En qué podemos ayudarla? Quiero cerrar la cuenta conjunta que tengo con mi marido y abrir una nueva cuenta a mi nombre únicamente. El hombre, un señor rechoncho de unos 50 años, consultó su computadora con el ceño fruncido. Entiendo que están ustedes en proceso de divorcio. Para cerrar una cuenta conjunta necesitamos la firma de ambos titulares o una orden judicial. ¿Y si solo retiro mi parte del dinero? Eso sí puede hacerlo. Tiene derecho a retirar hasta la mitad del saldo disponible. Me quedé callada mientras él tecleaba números en su computadora.
La cuenta conjunta tenía 12.000 euros, 6.000 para mí. No era una fortuna, pero era un comienzo. Quiero retirar 6.000 euros y transferirlos a una cuenta nueva a mi nombre. Por supuesto. ¿En efectivo o transferencia? Transferencia. Y quiero que la nueva cuenta esté en una sucursal diferente, en el centro de Madrid. El director me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Media hora después, tenía una nueva cuenta en la sucursal de Gran Vía con 6.000 euros que Francisco no podía tocar. Mi segunda parada fue la oficina del abogado que Carmen me había mencionado. No uno de oficio, como ella había sugerido. Uno de verdad. El bufete estaba en un edificio elegante cerca del Palacio de Justicia. La recepcionista, una chica joven con uñas perfectas, me miró con esa sonrisa profesional que se usa con clientes que probablemente no pueden pagar las tarifas completas. ¿Tiene cita con el señor Mendoza? No, pero necesito urgentemente una consulta legal. Es sobre un divorcio. Un momento, por favor. 5 minutos después, estaba sentada frente a Ricardo Mendoza, un hombre de unos 60 años con pelo canoso y una sonrisa genuina que me tranquilizó inmediatamente. Cuénteme su situación, señora Herrera. Le expliqué todo: la traición, los documentos del divorcio, la presión de mis hijos para vender el piso, las amenazas veladas de Rosa y Francisco. Él tomaba notas en un cuaderno de cuero mientras yo hablaba. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 42 años. ¿Su marido trabajó durante todo ese tiempo? Sí. Yo trabajé hasta que nació Carmen. Después me quedé en casa cuidando a los niños. ¿Usted contribuyó económicamente al hogar después de dejar de trabajar? Cuidé a mis padres ancianos hasta que murieron. Heredé de mi madre una pequeña suma que puse en la cuenta conjunta. También heredé algunas joyas de mi abuela que vendí para pagar la entrada del piso donde vivimos ahora. El abogado sonrió por primera vez desde que había empezado a hablar. Señora Herrera, usted tiene muchos más derechos de los que cree. Su contribución al matrimonio no solo fue económica, sino que permitió que su marido desarrollara su carrera sin preocuparse por el cuidado de los hijos o de los padres ancianos. Eso tiene valor económico. ¿Qué quiere decir? Que es probable que tenga derecho a más de la mitad del valor del piso, y definitivamente tiene derecho a una pensión compensatoria. Pero Francisco ya renunció a pedirme pensión alimenticia. Señora Herrera, la pensión compensatoria es diferente. Es lo que él debe pagarle a usted para compensar el desequilibrio económico que causa el divorcio. Usted sacrificó su carrera profesional por el matrimonio y la familia. Él tiene que compensar esa pérdida. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la esperanza. ¿Cuánto cobraría usted por representarme? Mis honorarios son de 200 euros por hora, pero su caso es claro, y estimo que necesitaríamos entre 20 y 30 horas de trabajo. Sin embargo, si ganamos una pensión compensatoria, mis honorarios se pueden pagar con la primera mensualidad. Salí de la oficina del abogado sintiéndome como si hubiera despertado de un sueño largo y confuso. Por primera vez en mi vida adulta, había tomado una decisión importante sin consultar a nadie. Había contratado un abogado caro, había abierto mi propia cuenta bancaria, había empezado a defender mis derechos. Mi tercera parada fue la más importante, la joyería de la calle Arenal, donde había comprado mi anillo de compromiso 50 años atrás. Buenos días. Querría vender esto. Puse sobre el mostrador mi anillo de bodas. El joyero, un hombre mayor con gafas de aumento, lo examinó cuidadosamente. Es oro de 18 quilates. Buen estado. Le puedo dar 800 euros. 800 euros por 42 años de matrimonio. Parecía poco, pero lo necesitaba más de lo que necesitaba recordar promesas rotas. Acepto. Cuando salí de la joyería, mi dedo se sentía extrañamente ligero. No había dolor, solo una sensación de liberación, como si hubiera soltado algo que había estado cargando durante demasiado tiempo. Esa tarde, cuando sonó el teléfono, no salté para contestar como había hecho durante décadas. Dejé que sonara 3 veces antes de decidir si quería hablar. Era Francisco. Consuelo, el banco me ha llamado. ¿Por qué retiraste dinero de nuestra cuenta? Porque es mi dinero tanto como tuyo. ¿Dónde lo pusiste?
En mi nueva cuenta. Un silencio largo al otro lado de la línea. Consuelo, eso no es inteligente. Necesitas ese dinero para cuando vendamos el piso. Los gastos de mudanza, los depósitos. No voy a vender el piso. ¿Qué quieres decir con que no vas a vender el piso? Exactamente eso. Mi abogado dice que tengo derecho a quedarme. Y también derecho a una pensión compensatoria. ¿Tu abogado? Consuelo, ¿qué has hecho? He hecho lo que debería haber hecho hace años. Cuidar de mí misma. Consuelo, sé razonable. No puedes pagar un abogado caro. No tienes dinero para esas cosas. Tengo más dinero del que crees. Y más derechos de los que me habías hecho creer. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. 20 minutos después sonó otra vez. Era Carmen. Y su voz sonaba histérica. «¡Mamá! ¿Qué has hecho? Papá dice que contrataste un abogado y que estás causando problemas». «No estoy causando problemas. Estoy defendiendo mis derechos». «Mamá, nosotros somos tu familia. No necesitas abogados para pelear contra nosotros». «Carmen, durante las últimas 2 semanas, mi familia me ha tratado como si fuera un estorbo que hay que apartar del camino. Tu padre me traicionó. Tú y Pablo quieren mi dinero para sus inversiones. Y todos ustedes ya habían planeado mi vida sin preguntarme qué quería yo. Pero mamá, estábamos tratando de ayudarte». «No, Carmen. Estaban tratando de ayudarse a ustedes mismos. Hay una diferencia. Mamá, si sigues con esa actitud, vas a perder a toda tu familia. ¿Sabes qué, Carmen? Creo que ya la perdí hace tiempo. Lo que pasa es que acabo de darme cuenta». Colgué otra vez. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que había experimentado en las últimas semanas. No era el silencio vacío de la soledad, sino el silencio completo de la paz. Era el silencio de alguien que había dejado de esperar que sonara el teléfono, que había dejado de necesitar la aprobación de otros, que había empezado a escuchar su propia voz después de décadas de hacerla callar. Me preparé la cena, una ensalada con salmón que compré en el Corte Inglés sin mirar el precio, y me senté a comer con calma, saboreando cada bocado. Encendí la televisión y puse una película romántica de las de antes, de esas donde las mujeres eran fuertes y elegantes y no dejaban que nadie las tratara mal. Por primera vez en mi vida, no tenía que preguntarle a nadie qué quería ver. No tenía que cocinar para los gustos de otra persona. No tenía que apagar la luz temprano porque alguien más tenía que madrugar. Esa noche dormí 8 horas seguidas por primera vez en años. No hubo ronquidos que me despertaran. No hubo preocupaciones por si Francisco había llegado tarde del trabajo. No hubo ansiedad por complacer a alguien al día siguiente. Cuando me desperté el martes por la mañana, el sol entraba por la ventana de mi dormitorio creando patrones dorados sobre las sábanas. Me quedé allí un momento, disfrutando de la tranquilidad, sintiendo cómo mi cuerpo se relajaba completamente por primera vez en semanas. Me levanté sin prisa. Me preparé un café cargado como me gustaba a mí, no aguado como le gustaba a Francisco, y me senté en el balcón a ver la vida pasar por la calle. Una pareja joven caminaba hacia el metro tomada de la mano. Un señor mayor paseaba a su perro mientras leía el periódico. Una mujer de mi edad regaba las plantas de su balcón mientras tarareaba una canción. Vida normal, vida tranquila, vida sin drama. Por primera vez en 42 años, podía imaginarme viviendo una vida así, una vida mía. El miércoles por la tarde sonó el timbre con insistencia. No una vez, sino 5 veces seguidas, como si alguien estuviera desesperado por entrar. Miré por la mirilla y vi a Carmen, Pablo, Miguel y Valeria parados en el rellano como un comité de bienvenida al revés. Respiré profundo antes de abrir la puerta. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Carmen sin siquiera saludar, empujando la puerta para entrar. Los 4 se acomodaron en mi salón como si estuvieran organizando una intervención. Miguel llevaba una carpeta llena de papeles que puso sobre la mesa de café, como si fuera a dar una presentación ejecutiva. «Mamá», comenzó Pablo, «estás cometiendo un error muy grave. Papá nos ha contado lo del abogado». ¿Y? Y es una locura, intervino Miguel. Los abogados caros son para gente que tiene patrimonio que defender. Tú no tienes suficientes activos para justificar esos gastos. Miguel abrió su carpeta y sacó varios papeles llenos de números y gráficos. He hecho algunos cálculos,
Si vendes el piso ahora, con el mercado inmobiliario como está, podrías sacar unos 350.000 euros. Después de pagar impuestos y comisiones, te quedarían aproximadamente 300.000 euros limpios. Señaló una hoja donde había dibujado un gráfico con números que supuestamente representaban mi futuro financiero. Si inviertes 200.000 en mi fondo de criptomonedas, continuó, y mantienes 100.000 en liquidez para gastos inmediatos, en 5 años podrías tener más de 1.000.000 de euros. 1.000.000, mamá. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Significa que quieres apostar mi casa en el casino de Internet. Le respondí. No es apostar, protestó Miguel, claramente ofendido. Es inversión estratégica. Bitcoin ha tenido un rendimiento promedio del 300% anual en los últimos 5 años. ¿Y qué pasa si pierdo todo? Esa mentalidad es exactamente el problema, dijo Carmen. Mamá, tienes que pensar como una empresaria, no como una jubilada que guarda el dinero debajo del colchón. Valeria, que hasta ahora había permanecido callada revisando su teléfono, levantó la vista. Señora Consuelo, no sé si usted sabe, pero Pablo y yo estamos planeando casarnos el año que viene, y la verdad es que necesitamos capital inicial para montar nuestro negocio de trading online. ¿Cuánto capital? Pregunté, aunque ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. 50.000 euros para empezar, respondió Pablo. Es una inversión segura, mamá. El trading de divisas mueve billones de dólares diarios. Solo necesitamos entrar al mercado con suficiente liquidez para hacer operaciones significativas. 50.000 euros. La sexta parte de todo lo que podría sacar de mi casa, para financiar los sueños de grandeza de mi hijo menor y su novia, que ni siquiera se habían molestado en pedírmelo educadamente. Y por supuesto, añadió Carmen, nosotros también tenemos planes. Miguel va a abrir una sucursal de su empresa en Barcelona y necesitamos dinero para el depósito de la oficina y los primeros meses de operación. ¿Cuánto necesitan ustedes? 75.000 euros. Pero es prácticamente un préstamo garantizado, porque el fondo va a generar comisiones desde el primer mes. Me quedé callada, haciendo cálculos mentales. 50.000 para Pablo, 75.000 para Carmen, 200.000 para las inversiones de Miguel. Eso sumaba 325.000 euros, más de lo que podría sacar del piso, incluso en el mejor escenario. Déjenme ver si entiendo, dije lentamente. Ustedes quieren que yo venda mi casa, la única seguridad que tengo, para financiar sus negocios. Y si esos negocios fracasan, yo me quedo sin nada. ¡No van a fracasar!, exclamó Miguel. Mamá, yo manejo carteras de inversión de más de 10 millones de euros. Sé lo que hago. ¿Y dónde voy a vivir yo mientras ustedes se hacen ricos con mi dinero? Ya te lo dijimos, respondió Carmen. Hay apartamentos muy bonitos en las afueras. Incluso podrías vivir en una residencia de lujo, de esas con servicio de limpieza y comidas incluidas. Una residencia de lujo. Con mi dinero pagando los caprichos empresariales de mis hijos, mientras yo vivía en una habitación compartida comiendo puré de verduras. ¿Y si digo que no? El silencio que siguió fue tenso, cargado de una amenaza que no se atrevían a pronunciar directamente. Mamá, dijo Pablo finalmente, esperamos que no llegue a eso. Somos una familia. Las familias se ayudan mutuamente, como se ayudaron ustedes cuando me quedé sola en Nochebuena. Eso es diferente, protestó Carmen. Nosotros no podíamos cambiar lo que pasó entre papá y tú, pero esto sí podemos arreglarlo todos juntos. Arreglarlo para ustedes, querrás decir. Miguel cerró su carpeta con un gesto brusco. Señora Consuelo, creo que no está usted entendiendo la oportunidad que le estamos ofreciendo. Esto no es caridad. Es una inversión familiar que beneficia a todos. ¿A todos? ¿Cómo me beneficia a mí quedarme sin casa? Porque vas a multiplicar tu patrimonio, insistió Miguel. En lugar de tener una propiedad que no genera renta, vas a tener activos líquidos que trabajan para ti las 24 horas del día. Activos líquidos. Renta. Patrimonio. Mi hijo político hablaba de mi vida como si fuera una hoja de cálculo que había que optimizar. Miguel, le dije, mirándolo directamente a los ojos,
¿Tú arriesgarías la casa donde vives con tus propios hijos en estos negocios tan seguros? Nosotros ya tenemos nuestro patrimonio diversificado, respondió. Nuestra situación financiera es diferente. ¿Diferente cómo? Nosotros tenemos ingresos regulares, fondos de emergencia, planes de pensiones privados. Ah, o sea que estos negocios tan seguros son solo para el dinero de los demás. Carmen se levantó bruscamente. Mamá, está siendo imposible. Estamos tratando de ayudarte y tú nos tratas como si fuéramos estafadores. ¿Estafadores? No, Carmen. Los estafadores son personas desconocidas que te roban el dinero. Ustedes son mi familia, así que supongo que esto se llama de otra manera. Valeria guardó su teléfono en el bolso con movimientos nerviosos. Pablo, creo que deberíamos irnos. Tu madre claramente no está en condiciones de tomar decisiones racionales ahora mismo. ¿No estoy en condiciones? Repetí. Valeria, ¿tú sabes cuántos años tengo? 67. Respondió con cautela. 67 años tomando decisiones. 67 años cuidando de esta familia. 67 años siendo lo suficientemente racional para mantener a flote una casa, criar 2 hijos y cuidar padres ancianos. Pero ahora que no quiero regalar mi dinero, de repente no estoy en condiciones de decidir. Pablo se acercó y me puso las manos en los hombros con esa condescendencia que usan los adultos con los niños caprichosos. Mamá, entendemos que estás dolida por lo de papá, pero no puedes dejar que tus emociones arruinen tu futuro económico. Me quité sus manos de los hombros. Pablo, mi futuro económico es exactamente eso. Mío, no el tuyo. No el de Carmen, no el de sus maridos. Mío. ¡Pero somos tu familia!, gritó Carmen. Se supone que las madres cuidan a sus hijos. ¿Hasta cuándo, Carmen? ¿Hasta cuándo se supone que cuide a mis hijos? Tú tienes 38 años. Pablo tiene 40. ¿Cuándo van a empezar a cuidar de ustedes mismos? No es eso lo que estamos pidiendo, protestó Pablo. Solo necesitamos capital inicial. Pablo, ¿sabes qué es lo que realmente necesitan? Trabajar. Como hice yo durante 40 años. Como hace la gente normal. Miguel recogió sus papeles con la eficiencia de alguien que había perdido una presentación de ventas. Señora Consuelo, creo que debería reconsiderar su posición. Los mercados no esperan, y las oportunidades como esta no se presentan todos los días. Miguel, ¿sabes cuál es la diferencia entre una oportunidad y una estafa? Que las oportunidades reales no requieren que una viuda de 67 años arriesgue todo lo que tiene. Se dirigieron hacia la puerta con la dignidad herida de generales que habían perdido una batalla que creían tener ganada. Carmen se volvió antes de salir. Mamá, espero que sepas lo que estás haciendo, porque cuando te quedes sola y sin dinero, no vengas a buscarnos. Carmen, le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Ya estoy sola. La diferencia es que ahora lo estoy por elección propia. Cerré la puerta y me quedé apoyada contra ella, escuchando cómo sus voces se alejaban por el pasillo. Discutían entre ellos, probablemente planeando la siguiente estrategia para convencerme. Pero por primera vez en mi vida, no me importaba lo que pensaran. Caminé hasta la ventana y miré hacia la calle. Una mujer de mi edad caminaba lentamente con su carrito de la compra, deteniéndose a saludar a un vecino. Un hombre mayor leía el periódico en un banco de la plaza. Una pareja de jubilados compartía un bocadillo en la terraza de un café. Gente que había aprendido a vivir con dignidad, a su propio ritmo, sin tener que justificar cada decisión ante hijos que los veían como fuentes de financiamiento. Por primera vez en semanas, sonreí. Tenía 67 años, una casa pagada, algunos ahorros, y la libertad recién descubierta de no tener que complacer a nadie más que a mí misma. Era un buen comienzo. 3 semanas después de la visita de mis hijos, desperté un sábado por la mañana con una sensación extraña. Tardé unos minutos en identificar qué era. Felicidad. Una felicidad silenciosa y profunda que hacía años no sentía, como si hubiera estado respirando aire viciado durante décadas y por fin hubiera salido al aire libre. Me levanté sin prisa y me preparé un desayuno que hacía años no me permitía. Tostadas con mermelada de fresa, café con leche, zumo de naranja natural
y una porción de queso manchego que había comprado en el mercado de San Miguel. No porque fuera un día especial, sino porque tenía ganas de comerlo. Mientras desayunaba, revisé mi cuenta bancaria en el ordenador portátil que había comprado la semana anterior. Los 6.000 euros que había retirado de la cuenta conjunta seguían ahí, junto con los 800 de la venta del anillo y los 1.000 euros de mi pensión de febrero. Tenía casi 8.000 euros que eran completamente míos. No era una fortuna, pero era libertad. Esa mañana hice algo que no había hecho en 40 años. Me vestí para salir sin tener que explicarle a nadie a dónde iba. Me puse mi vestido verde oliva favorito, el que Francisco siempre decía que me hacía parecer demasiado llamativa, y mis zapatos de tacón bajo que Carmen criticaba por ser de vieja. Mi primer destino fue el salón de belleza de la calle Hortaleza, que había visto 1000 veces desde el autobús, pero al que nunca me había atrevido a entrar porque Francisco decía que era dinero tirado a la basura. Buenos días. ¿Tendría un hueco para corte y tinte? La estilista, una chica joven con el pelo rosa y una sonrisa genuina, me examinó el cabello con ojo profesional. Claro, ¿qué tenía pensado? Algo completamente diferente. Durante 40 años he llevado el mismo corte porque a mi marido le gustaba el pelo largo. Pero ya no tengo marido, así que quiero algo que me guste a mí. 2 horas después, salía del salón con una melena por los hombros, teñida de un castaño rojizo que hacía que mis ojos verdes brillaran como no lo habían hecho en años. El cambio era tan radical que cuando me vi en el espejo de la calle, tardé un segundo en reconocerme. Mi segunda parada fue una tienda de ropa que siempre había admirado desde la acera, pero que consideraba demasiado cara para mi presupuesto. Esta vez entré sin vacilar. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito ropa nueva. Algo elegante pero cómodo. Para una mujer de 67 años que está empezando una nueva vida. La dependienta, una señora de mi edad con estilo impecable, sonrió como si entendiera exactamente lo que yo necesitaba. Tengo exactamente lo que busca. Me probé vestidos que me hacían sentir femenina sin ser ridícula, chaquetas que me daban presencia sin ser masculinas, zapatos que eran elegantes pero en los que podía caminar durante horas. Por primera vez en décadas, compré ropa pensando en cómo me hacía sentir a mí, no en si sería apropiada para la esposa de Francisco o la madre de Carmen y Pablo. Gasté 600 euros esa mañana. 600 euros en mí misma, sin sentir culpa, sin tener que justificárselo a nadie. Cuando llegué a casa cargada de bolsas, el contestador parpadeaba con 5 mensajes. Los escuché mientras organizaba mi ropa nueva en el armario, que ya no tenía que compartir. El primero era de Francisco. Consuelo, necesitamos hablar. Tu abogado está complicando las cosas innecesariamente. Llámame. El segundo era de Rosa. Cariño, Francisco está muy preocupado por ti. ¿Por qué no vienes a comer este domingo? Podemos arreglar todo esto como personas civilizadas. El tercero era de Carmen. Mamá, Miguel dice que el mercado de bitcoins está subiendo muchísimo. Todavía estás a tiempo de aprovechar la oportunidad. No seas terca. El cuarto era de Pablo. Mamá, Valeria encontró un local perfecto para nuestra oficina de trading. Solo necesitamos una respuesta tuya para cerrar el trato. Es urgente. El quinto era de un número que no reconocía. Señora Herrera, soy Ricardo Mendoza, su abogado. Tengo buenas noticias. Francisco quiere negociar. ¿Puede venir a mi oficina el lunes por la mañana? Borré los primeros 4 mensajes sin escribir las respuestas. Solo anoté la cita con el abogado. Esa tarde decidí hacer algo que había estado posponiendo durante meses. Visitar a mi hermana Amparo en el cementerio de la Almudena. Llevaba flores frescas y una botella pequeña de agua para limpiar la lápida. Mientras arreglaba las flores en el jarrón de mármol, le conté a Amparo todo lo que había pasado. Le hablé de la traición de Francisco, de la codicia de mis hijos, de cómo había descubierto que llevaba años viviendo para complacer a gente que solo me veía como un recurso que explotar. ¿Sabes qué es lo más raro, Amparo? Le dije a la lápida donde estaba grabado su nombre. No me siento triste. Durante 40 años pensé que sin familia no sería nadie. Pero resulta que sin esta familia, soy más yo misma que nunca. El viento movía las hojas de los cipreses, y por un momento imaginé que era Amparo susurrándome que había hecho bien.
Al salir del cementerio, pasé por un parque que nunca había visitado. Me senté en un banco y observé a las familias que disfrutaban de la tarde de sábado, niños que corrían mientras sus padres los vigilaban, parejas mayores que caminaban despacio tomadas del brazo, grupos de amigas que reían mientras compartían una merienda. Una señora que podría tener mi edad se sentó en el otro extremo del banco. ¿Le molesta si descanso un poco?, me preguntó cortésmente. Por supuesto que no. Resultó ser Mercedes, una viuda de 70 años que vivía sola desde hacía 5 años. Me contó que después de la muerte de su marido, sus hijos habían intentado convencerla de vender su casa y mudarse con uno de ellos. ¿Y qué hizo? Les dije que no, que respetaba sus buenas intenciones, pero que yo era perfectamente capaz de cuidar de mí misma. Al principio se enfadaron, pero ahora nos llevamos mejor que nunca. ¿No se siente sola? A veces. Pero hay una gran diferencia entre estar sola y sentirse sola. Cuando vivía con mi marido, a veces me sentía muy sola, aunque él estuviera en la misma habitación. Ahora que estoy físicamente sola, me siento acompañada por mí misma. Sus palabras resonaron en mi cabeza durante todo el camino a casa. Esa noche me preparé una cena especial: salmón a la plancha con espárragos y una copa de vino blanco que había comprado en una tienda gourmet. Puse música clásica en el equipo de sonido y encendí velas como si fuera una cita romántica conmigo misma. Mientras cenaba, reflexioné sobre los últimos meses. Durante 42 años había medido mi valor por la felicidad de otros. Si Francisco estaba contento con la cena, si los niños estaban satisfechos con sus regalos, si Rosa se sentía escuchada cuando venía a contarme sus problemas. Nunca me había preguntado si yo estaba contenta, satisfecha, escuchada. Ahora, sentada en mi comedor iluminado por velas, comiendo comida que había elegido, bebiendo vino que me gustaba, escuchando música que me tranquilizaba, me di cuenta de que por primera vez en décadas estaba exactamente donde quería estar. El domingo decidí hacer algo que había estado fantaseando en secreto durante años: visitar el Museo del Prado, sola, sin tener que apurar el paso porque Francisco se aburría, sin tener que explicar por qué me gustaba tanto un cuadro en particular, sin tener que renunciar a ver las salas que más me interesaban. Pasé 3 horas perdida entre Velázquez y Goya, leyendo cada placa informativa, sentándome en los bancos a contemplar los cuadros que me emocionaban. En la sala de las meninas, una pareja de turistas japoneses me pidió que les tomara una foto. ¿Está usted aquí sola?, me preguntó la mujer en un español cuidadoso. Sí, es mi primera vez visitando el museo sola, y está siendo maravilloso. ¡Qué valiente! Yo nunca me atrevería a ir sola a un museo. Valiente. Nadie me había llamado valiente en toda mi vida. Me había visto a mí misma como obediente, complaciente, sacrificada, pero nunca valiente. Salí del Prado con una sensación de logro que no había experimentado en años. Había hecho algo solo por el placer de hacerlo, sin tener que justificárselo a nadie, sin tener que compartir la experiencia con alguien que podría no apreciarla. Esa tarde, mientras paseaba por el Retiro, me encontré con un grupo de mujeres de mi edad que hacían tai chi junto al estanque. Se movían con una gracia serena que me hipnotizó. ¿Le gustaría probar?, me preguntó una de ellas cuando notó que las observaba. No sé si podré. Por supuesto que puede. Solo siga nuestros movimientos. No hay manera incorrecta de hacerlo. Durante media hora me moví con ellas, imitando sus gestos lentos y fluidos. Era como una meditación en movimiento, una manera de estar presente en mi propio cuerpo que hacía años no experimentaba. Venimos todos los domingos a las 5. Me dijo la mujer que me había invitado. Somos un grupo informal de mujeres que decidimos cuidar nuestra salud física y mental. Si quiere, puede unirse cuando guste. Cuidar mi salud física y mental. Como si fuera algo que mereciera. Algo en lo que valiera la pena invertir tiempo y atención. Me encantaría, le respondí. Y por primera vez en meses, estaba haciendo planes para el futuro que me ilusionaban. Cuando regresé a casa esa noche, me senté en mi sofá y miré alrededor. La casa seguía siendo la misma, pero se sentía completamente diferente. Ya no era el escenario de una vida que había estado viviendo para otros. Era mi espacio, mi refugio,
mi punto de partida para una nueva versión de mí misma. Tenía 67 años, una casa, algunos ahorros y algo que había perdido durante décadas sin siquiera darme cuenta: esperanza. La esperanza de que lo mejor de mi vida no había quedado atrás, sino que estaba empezando ahora. 6 meses después, mientras regaba las plantas nuevas que había puesto en mi balcón, me llegó el aroma del café que se preparaba en la cocina y sonreí sin darme cuenta. Era un gesto automático que había recuperado semana tras semana, como si mi rostro hubiera recordado una expresión que había olvidado durante años. El lunes había sido mi última reunión con Ricardo Mendoza. Francisco había aceptado todos los términos que mi abogado había propuesto. Yo me quedaba con el piso completo. Él renunciaba a cualquier reclamación sobre la propiedad, y además me pagaría una pensión compensatoria de 500 euros mensuales durante 10 años. Su exmarido estaba ansioso por cerrar el acuerdo. Me había explicado Ricardo: creo que Rosa tiene prisa por formalizar su relación, y no querían más complicaciones legales. 500 euros al mes. No era una fortuna, pero sumados a mi pensión de jubilación, significaban que podía vivir con dignidad sin depender de nadie. Esa mañana de mayo, mientras disfrutaba de mi café en el balcón, vi llegar el cartero con un sobre certificado. Era de Carmen. Dentro había una carta de 3 páginas escritas a mano, con esa letra cuidadosa que yo le había enseñado cuando tenía 7 años. «Querida mamá», comenzaba, «espero que estés bien. Han pasado meses sin hablar, y creo que es hora de que sepas algunas cosas». La carta continuaba explicando que Miguel había perdido casi todo el dinero que había invertido en criptomonedas. Sus clientes lo habían demandado, habían tenido que vender su casa, y ahora vivían en un apartamento alquilado en las afueras de Madrid. «Miguel está muy deprimido», escribía Carmen. «Dice que el mercado de bitcoins es impredecible, que nadie podía prever la caída. Hemos perdido todos nuestros ahorros, y yo he tenido que volver a trabajar como enfermera en el turno de noche para pagar las deudas». La carta de Pablo era aún más desesperada. Su startup de trading había fracasado en 2 meses. Valeria lo había dejado cuando se quedaron sin dinero, y ahora vivía otra vez en el apartamento diminuto que había tenido antes de conocerla. «Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo te tratamos», escribía, «pero si pudieras prestarnos algo de dinero, solo hasta que consiga rehacer mi vida, te prometo que esta vez sería diferente». Dobló las cartas lentamente y las guardé en un cajón junto a todas las demás que habían llegado durante los últimos meses. Súplicas, reproches, intentos de manipulación emocional, promesas de cambio que sabía que no iban a cumplir. Al principio, cada carta me había dolido como una herida física, pero con el tiempo había aprendido algo fundamental. El amor no se mendiga. O existe libremente, o no existe en absoluto. Esa tarde tenía mi clase semanal de pintura. Era algo que había descubierto por casualidad cuando vi un anuncio en el centro cultural de mi barrio. La profesora, una artista jubilada llamada Elena, había creado un grupo para mujeres mayores que querían explorar su creatividad. «La pintura no tiene edad», nos había dicho el primer día, «y tampoco tiene reglas. Solo tienen que dejar que sus manos expresen lo que sus corazones sienten». Mis primeros intentos habían sido torpes, infantiles, pero poco a poco había descubierto que tenía cierto talento para los paisajes. Mis compañeras de clase, Mercedes del Parque, otras 5 mujeres entre 60 y 75 años, se habían convertido en mis amigas más cercanas. Todas teníamos historias similares: matrimonios que habían terminado en traición o indiferencia, hijos que nos veían como fuentes de financiamiento, años de vivir para otros hasta perder de vista quiénes éramos nosotras. Esa tarde estaba pintando un atardecer sobre el Retiro, inspirado en uno de mis paseos dominicales, cuando Elena se acercó a ver mi trabajo. «Consuelo, esto está precioso. ¿Has pensado en exponer tus cuadros?» «¿Exponer? Pero si apenas llevo pintando 6 meses». El arte no se mide por los años de experiencia, sino por la autenticidad de la expresión. Y tus cuadros tienen algo que no se puede enseñar: honestidad emocional. 2 semanas después,
Mis cuadros colgaban en una pequeña galería del barrio de Malasaña, junto con los trabajos de mis compañeras de clase. Era una exposición modesta, solo para amigos y familiares, pero para mí representaba algo monumental. Era la primera vez en mi vida que alguien consideraba que lo que yo creaba tenía valor suficiente para ser mostrado públicamente. En la inauguración vinieron mis amigas del Tai Chi, mis compañeras de pintura, algunos vecinos que había conocido en los últimos meses, gente que me apreciaba por quien era ahora, no por lo que había sido o por lo que podía darles. Estaba admirando uno de mis paisajes cuando escuché una voz familiar detrás de mí. ¿Mamá? Me volví y vi a Carmen parada en la entrada de la galería. Llevaba ropa que no reconocía, más sencilla de lo que solía vestir, y tenía ojeras que hablaban de noches sin dormir. «Carmen, ¿qué haces aquí?» Vi el anuncio en el periódico local. No sabía que pintabas. Hay muchas cosas de mí que no sabías. Caminamos en silencio entre los cuadros. Carmen se detuvo frente a uno que había pintado la semana anterior. Una mujer sola en un banco del parque, rodeada de luz dorada. «Es hermoso», murmuró. «¿Eres tú? Soy yo, o quien estoy aprendiendo a ser». «Mamá, necesito pedirte perdón». «No necesitas hacer nada, Carmen. Sí necesito. Durante meses he estado pensando en todo lo que pasó, en cómo te tratamos, en cómo te vimos como si fueras un recurso en lugar de una persona. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? Perder todo el dinero, quedarme sin nada, entender por primera vez lo que significa estar realmente sola y asustada, y darme cuenta de que durante todos esos años en que tú estabas ahí para nosotros nunca estuvimos ahí para ti». Sus ojos se llenaron de lágrimas que me parecieron genuinas. «Carmen, no puedo volver a ser la madre que era antes. No te estoy pidiendo que vuelvas a ser esa persona. Te estoy pidiendo, ¿podríamos intentar conocernos? La verdadera tú y la verdadera yo, sin dinero de por medio, sin expectativas, sin manipulaciones». Miré a mi hija. Realmente la miré. Por primera vez en meses. Vi a una mujer de 38 años que había aprendido algunas lecciones dolorosas, que había perdido la arrogancia que la había caracterizado durante años, que tal vez estaba lista para relacionarse conmigo como una adulta con otra adulta. «Podríamos tomar un café algún día», le dije. «Y hablar. Solo hablar. Me gustaría mucho». No fue una reconciliación dramática. No nos abrazamos llorando, ni prometimos volver a ser una familia feliz. Pero fue un comienzo honesto. Esa noche, cuando regresé a mi casa después de la inauguración, me senté en mi sofá con una copa de vino y reflexioné sobre los últimos 8 meses. En diciembre, había sido una mujer invisible que vivía para complacer a otros, que medía su valor por la felicidad ajena, que había aceptado migajas de amor como si fueran banquetes. Ahora era una mujer que pintaba atardeceres, que practicaba tai chi en el parque, que tomaba decisiones sin consultar a nadie, que había aprendido a disfrutar de su propia compañía sin sentir que le faltaba algo. Francisco se había casado con Rosa en abril. Me enteré por el periódico local, donde publicaron una foto de la boda. Se veían felices, y sinceramente, me alegré por ellos. No porque los perdonara, sino porque su felicidad ya no era mi responsabilidad. Pablo seguía enviándome cartas pidiendo dinero. Las leía por educación, pero no las contestaba. Había aprendido que ayudar a alguien que no quiere ayudarse a sí mismo no es caridad, es complicidad. Una tarde de finales de mayo, mientras paseaba por el rastro buscando marcos para mis cuadros nuevos, me encontré con Esperanza, la señora que había conocido en el banco de Chueca meses atrás. «Consuelo, qué bien te veo. Te has cortado el pelo, ¿verdad?», entre otras cosas. Le respondí sonriendo. «¿Se te ve feliz?» «Me siento feliz. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de verte así? Que ya no tienes esa mirada de disculpa permanente que tenías antes». Mirada de disculpa permanente. Tenía razón. Durante décadas había caminado por el mundo como si mi existencia fuera una molestia para otros, como si necesitara pedir perdón por ocupar espacio, por tener necesidades, por existir. Ahora caminaba erguida, miraba a los ojos, ocupaba mi espacio en el mundo sin disculparme. Esta historia que te he contado no es solo mía.
Es la historia de muchas mujeres que llegaron a la vejez creyendo que su valor dependía de lo que pudieran dar a otros, no de lo que merecían recibir. Durante 67 años pensé que la traición más grande que podía sufrir era que mi marido me abandonara. Pero la traición más grande había sido la que yo misma había cometido conmigo. Abandonar mis sueños, mis deseos, mi propia voz, para vivir una vida que complaciera a otros. La nochebuena en que perdí a mi familia fue la noche en que me recuperé a mí misma. Y ahora, a los 68 años, puedo decir algo que nunca pensé que diría. Esta es la época más feliz de mi vida, porque por fin soy libre. Libre de las expectativas ajenas, libre de la necesidad de complacer, libre de vivir una vida diseñada por otros. Y tú, que me has escuchado hasta aquí, déjame preguntarte algo. ¿Has vivido alguna vez algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por esta situación? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te ha llegado al corazón, si te ha hecho reflexionar sobre tu propia vida o la de alguien querido, te pido que dejes tu like y te suscribas al canal. Porque historias como esta necesitan ser contadas. Necesitan llegar a las personas que aún viven prisioneras de la necesidad de complacer a otros. A veces, la libertad más grande llega cuando perdemos todo lo que creíamos necesario para ser felices y descubrimos que lo único que realmente necesitábamos era a nosotros mismos.